El eco de su propio grito fue lo último que escuchó con claridad. «Patrón, por favor, no me deje morir como un perro». La súplica se ahogó en un borbotón de sangre que le subió por la garganta, con un sabor a metal y a derrota. El asfalto de Medellín, frío y mojado por el sereno de la noche, era una plancha helada contra su mejilla. Cada bocanada de aire era una puñalada de fuego en el costado, donde los plomos de la ley le habían abierto dos nuevas bocas que solo sabían llorar sangre. Arrastrarse era inútil, lo sabía, pero el instinto es una cosa muy berraca. Con las uñas rotas y la poca fuerza que le quedaba, intentaba acercarse a la imponente silueta del Mercedes-Benz negro, un monolito oscuro parqueado a pocos metros. Adentro, detrás del cristal blindado que deformaba las luces de la ciudad, la figura del patrón permanecía quieta, una sombra densa, un dios indiferente observando el sacrificio de uno de sus mortales. La escena era patética. El que se hacía llamar zancudo por lo rápido y escurridizo que era, ahora no era más que un gusano quejumbroso, dejando un rastro de vida sobre el pavimento. Sus parceros, los mismos que minutos antes le daban palmadas en la espalda y compartían un cigarrillo, se habían esfumado como fantasmas en los callejones. Lo dieron por fiambre, claro. En la vuelta, un hombre herido es un problema, un ancla, un sapo que puede cantar si lo aprietan lo suficiente. El protocolo era simple, dejarlo ahí, que se desangrara, que se lo llevara el que lo trajo. El olvido. Esa era la paga por fallar en la primera misión de peso, por dejarse acorralar en una emboscada que olía a traición desde el principio. Pero su grito no era solo por su vida. ¿Qué va? Era un reto, un manotazo de ahogado contra la ley no escrita del cartel, una apuesta final dirigida al único hombre que podía cambiar las reglas del juego. No era una súplica a un jefe, era un rezo a un dios. Y a los dioses, a veces, les gusta que sus criaturas muestren carácter. El dolor iba y venía en oleadas, cada una más fuerte que la anterior. Empezaba a ver un túnel, las luces de los postes lejanos se convertían en estrellas borrosas y danzantes. Recordó por un instante el olor a arepa quemada de la cocina de su mamá, el sonido del balón de cuero reventado contra la pared del barrio, la cara de ella, de la cucha, el día que le dijo que se iba a camellar con los duros. «Mijo, esa plata es del diablo», le había dicho con los ojos aguados, y él, muy sobrado, le contestó que el diablo pagaba mejor que Dios. ¡Qué gadejo! Ahora entendía que el diablo cobraba con intereses. La puerta del Mercedes se abrió, pero no fue con la rapidez de una ejecución. Fue un movimiento lento, casi ceremonial, que hizo chillar las bisagras en el silencio de la noche. No bajó el patrón. Por la puerta salieron dos gorilas, dos roperos con cara de pocos amigos. Zancudo cerró los ojos. «Ya está», pensó, «la bala de gracia, el punto final». Esperó el fogonazo, el estruendo que acabaría con el dolor, con el frío, con el recuerdo de la cara de su madre. Era mejor así que morir solo, ahogándose en su propia sangre como un animal atropellado. Si esta historia ya te está revolviendo algo por dentro, si entiendes lo que es sentir que el mundo te abandona en el peor momento, suscríbete y quédate hasta el final, porque te aseguro que no tienes ni idea de cómo termina esta vuelta. El plomo nunca llegó. En cambio, sintió unas manos ásperas y brutales que lo agarraban de la ropa, levantándolo del suelo sin ninguna delicadeza. El mundo se puso de cabeza.
El dolor se multiplicó por 1000 y un nuevo grito se le murió en la garganta antes de nacer. Lo lanzaron a la parte de atrás de otro carro, un campero viejo que olía a humedad y a pólvora. El portón se cerró con un golpe seco, dejándolo en una oscuridad casi total, solo rota por las luces de la ciudad que se filtraban por las ventanas sucias mientras el carro arrancaba con un rugido. Su destino era un misterio, una página en blanco, en manos del hombre que lo observaba todo desde su trono de acero y cristal. La tos de la cucha era un martillo que le golpeaba el cerebro, un sonido seco y hueco que rebotaba en las paredes de lámina del rancho. Cada vez que el ataque le venía, el cuerpo entero de la vieja se sacudía, frágil como un pajarito, y Andrés sentía que algo por dentro se le quebraba. Llevaban 3 días alimentándose a punta de aguapanela con limón y las arepas que una vecina les fiaba. El médico del centro de salud, un tipo gordo con cara de aburrimiento, les había dado una fórmula para unas pastas que costaban un ojo de la cara. «Es una gripa mal cuidada que se le fue a los pulmones», había dicho sin siquiera mirarlos. Una gripa. Andrés sabía que era más que eso. Era la miseria, el frío que se colaba por las rendijas, los años de camellar de sol a sol, lavando ropa ajena, lo que se le había metido en el cuerpo a su mamá. Y ahora esa miseria la estaba ahogando, poquito a poco, delante de sus ojos. Salió del cuarto de madera sin hacer ruido. Afuera, el sol de la tarde le pegó en la cara con violencia, obligándolo a entrecerrar los ojos. La Comuna 13 era un hervidero de vida y de muerte, un laberinto de ladrillo pelado y techos de zinc que se trepaba por la montaña como una enredadera desafiante. El olor a fritanga se mezclaba con el del desagüe y el sonido de los vallenatos a todo volumen chocaba con los gritos de los niños que jugaban en la calle. Andrés bajó por el sendero de tierra, esquivando un reguero de agua sucia y a un perro sarnoso que le gruñó al pasar. No iba a ninguna parte en especial. Solo necesitaba aire, escapar del sonido de esa tos. Sus pasos lo llevaron, como siempre, a la cancha. La cancha era el único lujo del barrio, un rectángulo de cemento pintado de verde en medio del caos, con arcos de metal sin redes. Un regalo. Del patrón, decían todos. El único hombre con plata que se había acordado de ellos, el que les tiraba billetes desde sus helicópteros y les construía canchas para que los pelaos no se mataran entre ellos, o al menos no tan rápido. Se sentó en la gradería de cemento y se quedó mirando un partido que jugaban unos muchachos menores que él. Pateaban un balón desinflado con una energía que él ya no sentía. Para él, el patrón no era el narco que decían en la radio, el monstruo que mataba policías. Era un nombre, una leyenda, un milagro. Era el dueño de esa cancha que lo salvaba del encierro, el responsable de que al menos una vez a la semana, en Navidad, hubiera natilla y buñuelos para todos. Mientras miraba el partido sin verlo, el rugido de 2 motos DT subiendo por la loma lo sacó de su letargo. Eran ellos, los magos, les decían, el parcero del chorizo y el tal Arete. No tendrían más de 17 años, pero se movían como si fueran los dueños de la comuna entera. Frenaron en seco junto a la cancha, levantando una nube de polvo.
Llevaban puestas unas zapatillas Nike nuevecitas, de esas que él solo veía en las vitrinas del centro, jeans apretados y unas cadenas de oro que brillaban como soles chiquitos. El chorizo se bajó, se estiró con pereza y sacó un fajo de billetes del bolsillo, tan grueso como una Biblia. Le tiró uno de 20.000 a la señora de la tienda de la esquina. «Doña Gloria, mande una ronda de pony malta para los muchachos, que están sudando mucho», gritó con una sonrisa sobrada. La señora, la misma que a su mamá le negaba el fiado, corrió a atenderlo con una sonrisa servil. El respeto. Eso era. No era solo la plata, ni las motos, ni la ropa. Era esa aura de poder que los rodeaba, esa certeza de que ninguna puerta se les cerraba, de que ningún problema era demasiado grande. Eran la única ley que importaba en ese morro. Andrés sintió una punzada de rabia y de envidia que le revolvió el estómago. 20.000 pesos. Con eso le compraba las pastas a la cucha para una semana entera y todavía le sobraba para una libra de carne. Ellos lo gastaban en gaseosas para calmar la sed. La vida era una gonorrea, una broma muy malparida. Se levantó y caminó hacia ellos, con el corazón martillándole en el pecho. No sabía qué iba a decir, solo sabía que no podía volver a su casa con las manos vacías a escuchar esa tos. El chorizo lo midió de arriba abajo con una mirada divertida. «¿Qué se le perdió, pelao? ¿O quiere foto?» Andrés tragó saliva sintiendo la boca seca. Yo quiero camellar», soltó, las palabras atropellándosele. «Soy un berraco pa' lo que sea, no me da miedo nada». Arete soltó una carcajada, pero el chorizo levantó una mano para callarlo. Se quedó mirando a Andrés fijamente, como si estuviera calibrando el hambre que se le asomaba en los ojos. Vio la ropa raída, los zapatos rotos, la desesperación mal disimulada. Vio el mismo fuego que seguramente alguien había visto en él un par de años atrás. «¿No le da miedo nada?», repitió ahora con un tono más serio. «Venga a ver, zancudito. Vamos a ver si es tan avispao como dice». Empezó de campanero, la base de la pirámide. Le dieron un pito y una esquina en el barrio, con la orden de silbar una vez si veía pasar un tombo conocido y 2 veces si era una patrulla de la ley. Un camello aburrido, pero la paga era buena. 50.000 pesos a la semana, más de lo que su mamá ganaba en un mes, doblando el lomo. Con el primer sueldo, corrió a la farmacia y compró todas las medicinas de la fórmula. Cuando se las entregó a la cucha, ella lo miró con unos ojos que eran una mezcla de alivio y de miedo. «¿De dónde sacaste esto, mijo?», le preguntó con un hilo de voz. «Por ahí, en una vuelta», mintió él, sintiendo por primera vez el sabor amargo de la plata fácil. La tos de la vieja empezó a calmarse, pero la desconfianza en su mirada se quedó a vivir en la casa. Andrés, o Zancudo, como ya le decían todos, demostró ser un berraco. No se dormía en el turno, no se gastaba la plata en vicio y tenía los ojos de un águila. Una noche, mientras hacía su ronda, vio a 2 tipos raros, 2 sapos que no eran del barrio, preguntando mucho por el chorizo. No lo pensó 2 veces. En vez de pitar, corrió hasta la casa donde estaban parchados los duros y les dio el aviso él mismo. Resultaron ser de la ley, infiltrados. Esa noche hubo una plomacera, pero gracias a Zancudo, todos los de la banda se pudieron volar a tiempo.
El chorizo le puso la mano en el hombro, un gesto que valía más que cualquier medalla. «Usted tiene bolas, zancudito, es de los nuestros». A partir de ese día lo subieron de rango. Dejó la esquina y el pito y empezó a andar con ellos. Le enseñaron a manejar una moto, una DT-125, que sonaba como un trueno y corría como el diablo. Después le enseñaron a manejar un fierro. El peso del 38 en la cintura le daba un frío en la espalda, pero también una sensación de poder que era como una droga. Ya no era el pelao flacuchento que miraba desde las graderías. Ahora era él quien pasaba en la moto, con ropa nueva y plata en el bolsillo. La gente del barrio lo saludaba con respeto. Las peladas le sonreían. Estaba viviendo el sueño, pero cada vez que llegaba a su casa y veía la cara de su mamá, el sueño se sentía como una pesadilla. Ella nunca le preguntaba nada, pero sus ojos lo juzgaban en silencio. Ella rezaba el rosario cada noche, pidiéndole a Dios que lo salvara de un infierno en el que él ya estaba metido hasta el cuello. El punto sin retorno llegó una noche de viernes. Lo mandaron a llamar a una finca en las afueras, en el poblado. Era un palacio, con piscina y carros de lujo parqueados afuera. En una mesa del patio, jugando cartas, estaba el patrón. Andrés sintió que las piernas le temblaban. Había visto a Escobar un par de veces en el barrio, de lejos, pero nunca había estado tan cerca. El hombre levantó la vista y le clavó unos ojos que parecían leerle el alma. «A usted le dicen zancudo, ¿cierto?», dijo con una voz tranquila, que sin embargo imponía un respeto absoluto. Andrés solo pudo asentir. «Me han hablado bien de usted. Dicen que es leal y que no se arruga. La lealtad es lo único que importa en esta vida, ¿oyó?». Esa noche le dieron la misión. Un político, un concejal de Chichipatada que se estaba oponiendo a unos proyectos del patrón en Envigado. Un don nadie que se creía un berraco y que había que organizar. La orden era simple, pegarle un susto, pero si el tipo se ponía gallito, entonces había que mandarlo a dormir para siempre. Era su prueba de fuego. Si cumplía, se ganaba un puesto fijo en la organización, un sueldo que le permitiría sacar a su mamá de ese rancho inmundo. Si fallaba, bueno, nadie hablaba de lo que pasaba si uno fallaba. Ya no había vuelta atrás. Estaba sentado en la misma mesa que el hombre más poderoso de Colombia, recibiendo órdenes directamente de él. Negarse no era una opción. Era aceptar el bautizo de sangre o firmar su propia sentencia de muerte. El miedo y la ambición le bailaban un vallenato en el estómago, una melodía peligrosa que lo empujaba hacia el abismo. La noche de la vuelta olía a gasolina y a perfume barato. Iban tres en un Renault 12 color vino tinto, un carro discreto para no levantar sospechas. Al volante iba el Chupo, un tipo callado y con cara de amargado que llevaba años en el negocio. De copiloto, mascada, un hablador que no paraba de masticar chicle y de contar historias de balaceras en las que él siempre salía como un héroe. Y atrás, zancudo, con el fierro frío metido en la pretina del pantalón, sintiendo cómo el corazón le bombeaba un miedo espeso que le sabía a cobre en la boca. Miraba las luces de Medellín pasar por la ventana, amarillas y borrosas, y se sentía como en una película. Por fin era uno de ellos.
Ya no era el pelao que hacía mandados, era un soldado del patrón, un hombre de respeto en una misión de verdad. Mascada se volteó y le guiñó un ojo. Relajado, zancudito, que esta vuelta es un paseo. El man es un cagao. Apenas vea el fogonazo se mea en los pantalones. Zancudo asintió, tratando de parecer tranquilo, pero por dentro era un manojo de nervios. El plan era sencillo. El concejal salía de una reunión en un club social de Laureles a las 10 en punto. Lo iban a interceptar cuando fuera a subirse a su carro. Un par de tiros al aire para asustarlo, un mensaje claro del patrón, y si el tipo se ponía berraco, pues se le aplicaba la dosis completa. Llegaron 20 minutos antes y parquearon en una calle oscura con una vista perfecta de la entrada del club. El chupo apagó el motor y el silencio se hizo pesado, solo roto por el sonido de Mascada masticando su chicle. «Ahí viene», susurró el chupo. La figura del concejal apareció bajo la luz de un farol, un hombrecito gordo con un bigote ridículo. Caminaba apurado, mirando a los lados como si ya supiera que la noche le tenía preparada una sorpresa. Zancudo agarró el mango de su pistola, sintiendo la palma de la mano sudorosa. Este era el momento. Pero justo cuando el chupo iba a encender el carro para cerrarle el paso, el infierno se desató. De la nada, las sirenas de los tombos aullaron desde todas las direcciones. Unas luces azules y rojas lo inundaron todo, convirtiendo la noche en un carnaval macabro. «¡Nos vendieron, malparidos! ¡Es una trampa!», gritó el chupo, tratando de encender el carro con manos temblorosas. El motor tosió 1, 2 veces y se ahogó. Estaban jodidos. Las balas empezaron a llover desde todas partes, estrellándose contra la lámina del Renault. Zancudo se tiró al suelo del carro, sintiendo los vidrios rotos caerle encima. El ruido era ensordecedor, una sinfonía de plomo y gritos. «¡Hay que abrirse de aquí!», gritó Mascada, abriendo su puerta y empezando a disparar a ciegas. El chupo hizo lo mismo. Zancudo, paralizado por el pánico, solo atinaba a cubrirse la cabeza. «¡Muévase, Zancudo! ¡Cubra la retirada!», le ordenó Mascada, y entonces ocurrió. Mascada lo agarró del cuello de la camisa y lo empujó con fuerza hacia afuera del carro. «¡Corra, pelao, haga bulto!». Lo usaron de carnada, lo tiraron a los lobos para poder escapar. En ese segundo de claridad, mientras caía al asfalto y veía las caras de sus parceros llenas de pánico y egoísmo, Zancudo entendió la verdadera naturaleza de la lealtad en ese negocio. No existía. Era un perro que ellos soltaban para que los verdaderos cazadores pudieran huir. La traición es una herida que no sangra, pero duele más que cualquier bala. Si alguna vez te han apuñalado por la espalda aquellos en quienes confiabas, suscríbete, porque el castigo que se viene para estos traidores será lento y metódico. El primer plomo le entró por el costado, un golpe seco y caliente que lo dejó sin aire. El segundo le quemó el abdomen, se desplomó sobre el pavimento, sintiendo cómo la fuerza se le escapaba del cuerpo como agua entre los dedos. A lo lejos, escuchó el motor del Renault por fin encender y luego el chillido de las llantas mientras sus compañeros huían, dejándolo tirado a su suerte. Las luces de la policía se acercaban, pero él ya no pensaba en eso.
Solo sentía el frío del suelo y un dolor que empezaba a comérselo vivo. Con un esfuerzo sobrehumano, ignorando el fuego que le recorría las entrañas, empezó a arrastrarse. No sabía a dónde, solo lejos de las luces, hacia la oscuridad, hacia el silencio. Fue entonces cuando lo vio. Al final de la calle, parqueado en las sombras como un animal paciente, estaba el Mercedes-Benz negro, el carro del patrón. Una chispa de esperanza, absurda y desesperada, se encendió en su pecho. Tenía que llegar. Era su única oportunidad. Juntó el último aliento que le quedaba en los pulmones, un resto de vida que era más rabia que aire, y gritó con todas sus fuerzas, el sonido desgarrado rompiendo la noche. «Patrón, por favor, no me deje morir como un perro». Dentro del Mercedes-Benz, el aire era tan espeso que se podía cortar con una navaja. El olor a cuero viejo y a tabaco cubano impregnaba el silencio, un silencio que solo era profanado por el crepitar de la radio de comunicaciones y el sonido lejano de las sirenas que se acercaban. Pablo Escobar no se movió. Con los dedos entrelazados sobre su regazo, observó la escena a través del cristal blindado como si estuviera viendo una película, una que ya conocía de memoria. Vio a sus hombres al Chupo y a Mascada usar al muchacho de carnada, vio cómo lo empujaban fuera del carro para salvar su propio pellejo, vio al pelao caer al suelo retorciéndose de dolor. Una jugada sucia, cobarde, pero predecible. En el mundo de la guerra, la supervivencia del más fuerte no siempre era la del más valiente, sino la del más egoísta. No había honor en esa retirada, solo instinto animal. Y entonces escuchó el grito. «Patrón, por favor, no me deje morir como un perro». La súplica, distorsionada por el vidrio y la distancia, llegó a sus oídos no como un ruego, sino como un eco de su propio pasado, un recuerdo de los días en que él también había sido un don nadie, gritándole al mundo por una oportunidad. Por un segundo, sus ojos, normalmente fríos y calculadores, mostraron un destello de algo indescifrable. No era compasión, era interés. Un químico que ve una reacción inesperada en un experimento. La mayoría se hubiera desangrado en silencio o hubiera maldecido a sus traidores. Pero este muchacho, este zancudo, había elegido usar su último aliento para desafiar su autoridad, para apelar directamente al poder supremo. Eso era tener carácter, o una estupidez muy grande, y a Pablo ambas cosas le llamaban la atención. Se recostó en el asiento de cuero y tomó el micrófono de la radio. Su voz salió calmada, sin ninguna emoción. «Popeye, ¿me copia?» Del otro lado, la respuesta fue inmediata. «Claro, patrón, lo escucho. Ahí en la balacera de Laureles quedó un paquete, un muchacho nuestro, herido. Lo quiero vivo». Hubo una pausa en la línea. La orden era extraña, iba en contra de todas las reglas. Un hombre herido era un riesgo. «Entendido, patrón. ¿Lo llevamos a la clínica?» Escobar soltó una risa seca sin alegría. «¿A la clínica? ¿Usted es bobo o qué? Llévenlo donde el matasanos, el veterinario de Caldas. Díganle que si se me muere, el próximo perro que opera es él. Y recojan al Chupo y a Mascada. Tráiganmelos a la hacienda. Quiero hablar con ese par de valientes». Apagó la radio y el silencio volvió a reinar. El chofer, un hombre que había visto tanto que ya nada lo sorprendía, miró por el retrovisor, esperando la orden. «A Nápoles», dijo Escobar, «y ponga un vallenato, que esta noche se me quitó el sueño».
Mientras el Mercedes se deslizaba suavemente por las calles de Medellín, alejándose del caos de luces y sirenas, la mente del patrón ya estaba trabajando, tejiendo los hilos de un nuevo plan. El muchacho, zancudo, ya no era solo un sicario fallido. Se había convertido en una pieza, una herramienta. Matarlo era fácil, un desperdicio. Dejarlo morir era el protocolo. Pero salvarlo de una manera retorcida y visible, eso era enviar un mensaje. El plan que empezaba a formarse no era sobre la vida del muchacho, sino sobre la muerte en vida de los otros dos. La lealtad era la piedra angular de su imperio. Se pagaba con creces, pero la traición se castigaba de formas que hacían que la muerte pareciera un regalo. Iba a usar a Zancudo no como un soldado, sino como un monumento viviente a las consecuencias de la cobardía. Iba a convertir su supervivencia en la tortura psicológica de sus antiguos compañeros. Porque Pablo Escobar había entendido, hacía mucho tiempo, que el verdadero poder no residía en quitarle la vida a un hombre, sino en quitárselo todo mientras lo dejas respirando. El sol de la mañana caía a plomo sobre la hacienda Nápoles, haciendo brillar la superficie de la piscina y el pelaje de los animales exóticos que paseaban por los jardines. El Chupo y Mascada llegaron en un campero, sudando más por los nervios que por el calor. Se esperaban lo peor, una golpiza, un castigo, tal vez un viaje sin regreso a la fosa común. Entraron al rancho principal escoltados por dos hombres de Popeye y se encontraron con una escena que les heló la sangre. Escobar estaba sentado en una poltrona de mimbre, en pantaloneta, tomándose un jugo de lulo como si fuera un domingo cualquiera. Les sonrió. «Siéntense, muchachos, que les manda a decir el desayuno», dijo con una amabilidad que era más aterradora que cualquier grito. Les sirvieron huevos pericos, arepa con quesito y chocolate caliente. Comieron en silencio, sin atreverse a mirarlo, sintiendo cada bocado como si fuera un pedazo de vidrio. Cuando terminaron, el patrón se limpió la boca con una servilleta. «Lo de anoche fue una cagada», dijo, y los dos hombres se encogieron. «Pero no fue culpa de ustedes. Alguien nos vendió. Un sapo se nos metió en el parche». La palabra sapo quedó flotando en el aire, pesada y venenosa. «Y yo necesito hombres de confianza, berracos que no se arruguen para encontrar a esa rata. Por eso los mandé a llamar. Les tengo una vuelta importante». Les dio a cada uno un fajo de billetes y una misión diferente. Al Chupo lo mandó para el Urabá, supuestamente a supervisar un nuevo embarque. A Mascada lo dejó en Medellín, encargado de investigar discretamente quién pudo haber sido el informante. Los separó. Esa fue la primera jugada. Apenas el Chupo se fue, Escobar llamó a uno de sus hombres de confianza. «Quiero que le haga la vida imposible a Mascada. Córtele todos los víveres. Que los parceros no le contesten el teléfono. Que en las tiendas no le fíen. Que la gente le cambie de acera cuando lo vean. Y rieguen el chisme, pero suavecito, de que el man anda hablando mucho, que fue él el que vendió a Zancudo». Con el Chupo hizo lo mismo. La supuesta misión en Urabá era un fantasma. Cuando llegó, nadie lo estaba esperando. Los contactos que le dio Escobar no existían o se negaban a hablar con él. El dinero se le empezó a acabar, y cuando llamó a Medellín pidiendo más, le dijeron que el patrón estaba ocupado, que no había caja. Los días se convirtieron en un infierno para ambos. Mascada,
En Medellín sentía cómo la ciudad que antes era su patio de recreo se convertía en una jaula. Los amigos de toda la vida ahora lo miraban con desconfianza. Escuchaba su propio nombre en susurros por las esquinas. «Ese man es un torcido», decían. La paranoia se le metió en la cabeza como un bicho. Empezó a sospechar de su sombra, a pensar que el Chupo, desde la distancia, estaba moviendo los hilos para culparlo a él. Mientras tanto, el Chupo estaba varado en un pueblo polvoriento, durmiendo en hoteles de mala muerte, comiendo lo que podía. La gente lo miraba raro, se sentía vigilado, cazado. Y en su cabeza, la única explicación era que Mascada lo había traicionado, que lo había mandado lejos para entregárselo en bandeja de plata al patrón. La estocada final llegó en forma de rumor. Un mensajero, aparentemente por casualidad, le contó a Mascada la noticia. «¿Supo, parcero? El zancudo está vivo. Dicen que el mismo patrón lo mandó a salvar. Lo tienen recuperándose en la hacienda». La sangre se le fue a los pies. Un testigo que podía hablar. El mismo rumor le llegó al Chupo a través de una llamada anónima. La red se había cerrado. Estaban solos, sin plata, sin amigos, devorados por el miedo y la desconfianza mutua. Cada uno estaba convencido de que el otro lo había traicionado. La guerra no se estaba peleando a balas sino en sus cabezas, y en esa guerra Escobar era el general invicto. La zozobra era una tortura constante, un veneno lento que los estaba enloqueciendo. Ya no dormían, apenas comían. Vivían con el corazón en la boca, esperando el golpe final. Y una tarde el teléfono sonó para ambos, casi al mismo tiempo. Era la misma voz, fría y sin matices. «El patrón los necesita en la hacienda. Esta noche. No falten». Viajaron a la hacienda en carros separados, cada uno hundido en su propio infierno de suposiciones. Cuando llegaron, no los llevaron al rancho principal, sino a la zona de la piscina. La noche era cálida, y el agua reflejaba las estrellas como un espejo negro y quieto. El único sonido era el canto de los grillos y el chapoteo ocasional de algún animal en la lejanía. Se vieron el uno al otro a la luz de las antorchas que rodeaban el lugar. Tenían la misma cara de animal acorralado, las mismas ojeras profundas, la misma palidez de quien no ha dormido en semanas. En los ojos del otro vieron un reflejo de su propio miedo, pero también un odio profundo, la certeza de una traición. No se dijeron una palabra. Solo se midieron, como dos gallos de pelea esperando la orden para matarse. Entonces apareció Escobar. Salió de las sombras de la casa, caminando despacio, con las manos en los bolsillos. Llevaba una camisa de seda y una tranquilidad que ponía los pelos de punta. Se paró frente a ellos y los observó por un largo rato, saboreando el momento, disfrutando del poder que ejercía sobre sus almas. «¿Y bien?», dijo por fin. «¿Cómo les fue en la vuelta? ¿Encontraron al sapo?». Chupo y Mascada se miraron sin saber qué decir. «Patrón, yo...», empezó Mascada, pero la voz se le quebró. «Yo creo que el sapo es este malparido», escupió el Chupo señalando a Mascada con la cabeza. «Me mandó a Urabá a morir de hambre mientras él se quedaba aquí moviendo sus fichas». «¡Mentiroso!», saltó Mascada. «Usted fue el que nos vendió. Todo el mundo en Medellín dice que usted es un torcido». Estaban a punto de irse a las manos, pero la voz de Escobar los detuvo en seco. «Silencio».
La palabra fue apenas un susurro, pero tuvo el efecto de un martillazo. El sapo no fue ninguno de los dos. El sapo era un teniente de la policía que ya está abonando la tierra. Ustedes dos son algo mucho peor que sapos. Ustedes son un par de cobardes. La palabra cobardes los golpeó como una bofetada. En su mundo era el peor insulto posible. Pero no se preocupen, continuó Escobar con una sonrisa torcida. Hoy van a aprender una lección sobre la lealtad. Y la lección se las va a dar un profesor que ustedes ya conocen. De la oscuridad de la casa, una figura se movió hacia la luz. Caminaba con dificultad, apoyándose en una muleta de madera que hacía un ruido sordo y rítmico sobre las baldosas. Al principio no lo reconocieron. Era un esqueleto andante, pálido y con la mirada perdida. Pero cuando la luz de las antorchas le dio en la cara, Chupo y Mascada sintieron que el piso se les abría bajo los pies. Era Zancudo. Tenía una pierna amputada por debajo de la rodilla y su pantalón colgaba vacío, como un recordatorio grotesco de su traición. ¿Se acuerdan de él?, preguntó Escobar, deleitándose con el pánico en sus rostros. Yo escuché que un perro que se rompe una pata se sacrifica, y Zancudo se rompió. Pero un perro que grita como gritó él tiene carácter. En cambio ustedes, que tienen las 4 patas buenas, corrieron como unas gallinas. Él, tirado en el suelo, desangrándose, tuvo más bolas que ustedes dos juntos. Se acercó a Zancudo y le puso una mano en el hombro. Por eso, él ya no me sirve para la guerra, pero me va a servir como ejemplo, y ustedes dos, par de gadejos, tienen una deuda con él, la deuda de haberlo dejado tirado como a un animal, y esa deuda me la van a pagar. El patrón se volvió hacia los dos sicarios que temblaban sin poder controlarse. Su rostro era una máscara de crueldad tranquila. Zancudo va a administrar una panadería que tengo en Envigado, un negocio tranquilo para que se recupere, y ustedes dos van a ser sus empleados. Van a barrer el piso, van a amasar el pan y le van a decir patrón al hombre que ustedes abandonaron. Van a aprender cada día, por el resto de sus miserables vidas, que en mi organización la lealtad no es una opción, es la única ley. La humillación fue total, absoluta. No era una sentencia de muerte. Era una condena a una vida sin honor, sin respeto, una muerte lenta y diaria bajo la mirada del fantasma que ellos mismos habían creado. La panadería, el buen pastor, olía a levadura fresca, a azúcar quemada y a humillación. Era un local pequeño y sin chiste en una calle concurrida de Envigado, con un mostrador de vidrio lleno de roscones, mogollas y pan de quesos que se ponían duros antes del mediodía. Para Zancudo, ahora conocido por todos como Don Andrés, el cojo de la panadería, ese olor era el perfume de su nueva vida, una existencia monótona y sin sobresaltos. Para el Chupo y Mascada, era el hedor de su propia tumba. Su caída fue tan rápida como brutal. De ser sicarios temidos, hombres de respeto en el bajo mundo, pasaron a ser los panaderos, dos peleles con delantal blanco manchado de harina que obedecían las órdenes de un tullido. La noticia de su castigo se regó por Medellín como un chisme de lavadero, y la gente de Lampa, que no perdona la debilidad, los borró del mapa. Ya nadie los saludaba, nadie les pedía un favor. Eran fantasmas, muertos en vida.
La rutina era su infierno particular. Se levantaban a las 4 de la mañana para prender el horno. El Chupo, que antes manejaba carros para fugas a toda velocidad, ahora cargaba bultos de harina, con la espalda doblada y la mirada clavada en el suelo. Mascada, el que se jactaba de sus hazañas a bala, ahora se pasaba el día entero limpiando las latas de hornear, con las manos agrietadas por la grasa y el jabón. Su jefe, zancudo, rara vez les hablaba. Se sentaba en una silla detrás del mostrador, administrando la caja, con su pierna amputada estirada sobre un cajón de gaseosas. No necesitaba darles órdenes directas. Su sola presencia era un recordatorio constante de su traición, de su cobardía. Su mirada vacía era el espejo en el que ellos veían reflejada su propia miseria. Los primeros días intentaron mantener algo de su antiguo orgullo, pero se desmoronó rápidamente. Una tarde, un antiguo parcero del Chupo entró a la panadería. Al verlo con el delantal, soltó una carcajada que resonó en todo el local. «Miren a este, de matar gente a vender pan. ¡Qué caída tan berraca, parce!». El Chupo sintió la sangre subirle a la cara, apretó los puños, pero cuando levantó la vista y se encontró con los ojos fríos de Zancudo, observándolo desde el mostrador, bajó la cabeza y siguió barriendo, tragándose el veneno de la humillación. Mascada, por su parte, se fue consumiendo en la paranoia. Cada cliente que entraba, cada carro que pasaba despacio por el frente de la panadería, era para él una amenaza. Estaba seguro de que en cualquier momento entrarían a saldarle alguna cuenta vieja y que Zancudo simplemente se haría a un lado y lo dejaría matar. Su espíritu se rompió por completo. El hombre hablador y sobrador se convirtió en una sombra silenciosa que se sobresaltaba con cada ruido. Empezó a beber a escondidas aguardiente barato que compraba con las monedas que se robaba de la caja. Una noche, Zancudo lo encontró tirado en la bodega, llorando como un niño en medio de un charco de su propio vómito. No le dijo nada, simplemente cerró la puerta y lo dejó ahí, ahogándose en su propia desgracia. Así, día tras día, su mundo se fue encogiendo hasta reducirse a las 4 paredes de esa panadería. Perdieron sus mujeres, sus amigos, el respeto de sus familias. Perdieron el alma, ya no eran hombres, eran cáscaras vacías, autómatas movidos por el miedo y la resignación. La lección del patrón había sido aplicada con una crueldad quirúrgica. No los había matado con una bala, los estaba desmoronando lentamente, pieza por pieza, obligándolos a ser testigos de su propia ruina, a vivir cada segundo con el sabor a ceniza de lo que alguna vez fueron. Andrés nunca volvió a ser Zancudo. El apodo, que antes representaba agilidad y peligro, ahora era solo un eco lejano de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Se acostumbró al ritmo lento de la panadería, al olor del pan caliente por la mañana y al tintineo de la campana de la puerta cada vez que entraba un cliente. Con el tiempo, logró ahorrar lo suficiente para sacar a su mamá del rancho de la comuna y la instaló en un apartamento pequeño pero decente, a pocas cuadras de su trabajo. La vieja dejó de toser, recuperó algo de color en las mejillas, pero nunca recuperó al hijo que había perdido.
Entre ellos se instaló un silencio pesado, lleno de palabras no dichas. Ella sabía que la comodidad en la que vivían estaba construida sobre cimientos de sangre y miedo, y él sabía que en los ojos de ella nunca dejaría de ser una decepción. Un muchacho que había vendido su alma por un plato de lentejas. Vivía en una jaula de oro, o más bien de harina y levadura. Estaba a salvo, tenía un techo y comida, pero estaba muerto por dentro. Cada vez que veía pasar a los nuevos muchachos del barrio, montados en sus motos, con sus pistolas al cinto y esa mirada de hambre que él también conocía, sentía una punzada de algo parecido a la envidia, seguida inmediatamente por el frío recuerdo del asfalto y el sabor de su propia sangre. Era un testigo mudo del imperio al que ya no pertenecía, un fantasma cojo condenado a vender pan mientras otros hacían la guerra. La historia de la panadería de Envigado se convirtió en una leyenda en las calles de Medellín. Los traquetos se la contaban unos a otros en voz baja, como un cuento para no dormir. Se convirtió en la parábola de la lealtad y la traición. ¿Te acuerdas de Mascada y el Chupo? Andan por ahí, amasando pan para el cojo que dejaron tirado. El patrón no mata por todo. A veces te deja vivo para que te mueras un poquito cada día. La justicia de Escobar adquirió un nuevo matiz, más oscuro y retorcido. Ya no era solo el hombre que ordenaba muertes, era un arquitecto de castigos, un dios caprichoso que jugaba con los destinos de los hombres, perdonando vidas para poder destruir almas. Su reputación se solidificó no solo sobre los cimientos de los que mataba, sino sobre las ruinas de aquellos a los que dejaba vivir. Era un poder absoluto, omnipotente, que no necesitaba de la bala para demostrar su alcance. A veces, un delantal manchado de harina y la mirada vacía de un tullido eran un mensaje mucho más poderoso que un cadáver en una cuneta. No, Zancudo no murió como un perro esa noche. Escobar le concedió su último deseo. Pero con el pasar de los años, en la soledad de sus madrugadas frente al horno, Andrés se preguntaba a menudo si el perro que se desangra rápido en la calle no es al final más afortunado que el perro al que le curan la herida, solo para encadenarlo de por vida a un poste, obligándolo a ver pasar el mundo sin poder ser parte de él. Aprendió que hay muchas formas de morir y que la más lenta, a veces, es la más cruel de todas. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál fue el verdadero castigo? ¿Una muerte rápida en esa calle de Medellín o una vida entera de humillación vendiendo pan? Hay decisiones que marcan un antes y un después, y destinos peores que la propia muerte. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete a nuestro canal, déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo y qué hubieras hecho tú en el lugar del patrón.